en el video pasado les había dicho que voy a hacerlo, o bueno, voy a subir los videos de lectura susurrada los miércoles, pero resulta que el día de ayer ya subí un video ya muy noche y pues dije no va a ser coherente ni tan inteligente subir dos videos en tan corto tiempo. Entonces dije también voy a aprovechar para preguntarles qué día desean la lectura susurrada, los miércoles o los jueves. Los leo aquí en los comentarios. Y como me verán, estoy con lentes porque tengo que hacer la lectura y ya siento la vista súper cansada. Entonces, dicho esto, suscríbete al canal, comparte este video con personas que sepas que les gusta conciliar el sueño escuchando una historia o un buen libro. Ahora, este ejemplar lo he empezado a leer hace poco y se titula Rompe la barrera del no. Las técnicas del FBI en las negociaciones con rehenes aplicadas para convencer a cualquier de casi cualquier cosa. 9 principios para negociar como si tu vida dependiera de eso, de Chris Voss con tal Raz. Empezamos. Va una hoja en blanco, después una hoja con el título de Rompe la barrera del no. Nuevamente otra hoja donde dice Rompe la barrera del no otra vez. 9 principios para negociar como si tu vida dependiera de eso. Chris Voss. Y empezamos con la dedicatoria, pero antes de eso, recuerda utilizar headphones, auriculares, audífonos, AirPods para que tengas una experiencia sonora a otro nivel. Vamos. Para mi madre y mi padre, que me demostraron lo que es el amor incondicional y me enseñaron los valores del trabajo duro y la integridad. Vamos con el índice y directo al primer capítulo que se llama o se titula Las 9 reglas. Estaba intimidado. Llevaba más de 20 años en el FBI, 15 de ellos ejerciendo de negociador en crisis con rehenes, desde Nueva York hasta Filipinas y Oriente Medio. En un momento dado puede haber en la agencia 10.000 agentes del FBI, pero solo un negociador, jefe internacional de secuestros. Y ese era yo. Sin embargo, nunca me había enfrentado a una situación con rehenes tan tensa ni tan personal. Dejemos que pase la moto. Ya, se fue. Parece que se va en cámara lenta. Okay. Perfecto. Y ese era yo. Sin embargo, nunca me había enfrentado a una situación con rehenes tan tensa ni tan personal. Tenemos a su hijo, Voss. Entréguenos $1.000.000 o morirá. Pausa, parpadeo. Me concentro en hacer que mi ritmo cardíaco recupere la
personas con brillantes títulos académicos y con la experiencia negociadora de una vida entera. Verán, los que se encontraban al otro lado de la mesa, mi contraparte en la negociación, eran profesores de negociación de la Facultad de Derecho de Harvard. Estaba en Harvard para hacer un cursillo de negociación para ejecutivos y ver si podía aprender algo del enfoque del mundo empresarial. Supuestamente iba a ser algo tranquilo y relajado, un poco de desarrollo profesional para un tipo del FBI que trata de ampliar horizontes. Pero cuando Robert Knocking, el director del Harvard Negotiation Research Project, se enteró de que estaba en el campus, me invitó a su despacho para tomar un café. Solo para charlar, me dijo. Me sentí honrado y asustado. Knocking es un hombre impresionante a quien sigo desde hace años. No solo es profesor de Derecho de Harvard, sino también un pez gordo en el ámbito de la resolución de conflictos y autor del libro Pactar con el Diablo, cuándo negociar y cuándo luchar. Si soy sincero, me parecía injusto que Knocking quisiera hablar del arte de la negociación conmigo. Un ex policía de barrio de Kansas City. Y entonces la cosa se puso peor. Aquí tengo un pequeño rufián que se llama Copito y ya se levantó. Copito. No. Copito, no. Acuéstate. Espero que se acueste. No, se levantaron los canis, los ducks, los perritos. Pero veamos si pasa, si no me mueve la luz. Ahí. Por ahí ya le vieron. Ok. Y este muchacho es un pequeño bribón. Ya, continuemos. Sí, soy sincero. Me parecía injusto que Knocking quisiera hablar del arte de la negociación conmigo. Un ex policía del barrio de Kansas City. Y entonces la cosa se puso peor. En cuanto Knocking y yo nos sentamos, se abrió la puerta y entró otra profesora de Harvard. Era Gabriela Bloom, especialista en negociación internacional, conflictos armados y lucha antiterrorista, que había trabajado durante 8 años como negociadora para el Consejo de Seguridad Nacional de Israel y las Fuerzas de Defensa de Israel, la durísima FBI. A una señal entró el ayudante de Knocking y puso una grabadora sobre la mesa. Knocking y Bloom me sonrieron. Era una trampa. Tenemos a su hijo. Vos, entréguenos $1.000.000 o morirá, me dijo Knocking, sonriendo, obviamente. Soy el secuestrador. ¿Qué va a hacer? Tuve un acceso de pánico, pero era de esperar. Eso no cambia jamás, incluso si te vas 2 décadas
décadas negociando para salvar vidas humanas. Sigues sintiendo miedo, aunque se trate de una situación ficticia. Me serené. Vale, yo era un policía de barrio que había llegado a ser agente del FBI y estaba viéndomelas con unos auténticos pesos pesados. Y tampoco puede decirse que fuese ningún genio, pero si estaba en esa habitación era por alguna razón. A lo largo de los años había ido acumulando una serie de habilidades y tácticas para abordar la interacción humana que no solo me han ayudado a salvar vidas, sino que, tal como reconozco ahora en retrospectiva, también han transformado mi propia vida. Mis años como negociador lo habían permeado todo, desde la manera en que me relaciono con los agentes de atención al cliente hasta la forma en la que educo a mis hijos. Vamos, si no me da el dinero le corto el cuello a su hijo ahora mismo, dijo Knocking. Estaba tanteándome. Le miré larga y detenidamente y sonreí. ¿Cómo se supone que voy a conseguir eso? Knocking guardó silencio. Su expresión tenía un matiz de compasión divertida, como un perro cuando el gato al que persigue se da la vuelta e intenta perseguirlo a él. Era como si estuviéramos jugando a juegos distintos con reglas diferentes. Knocking recuperó la compostura y me miró, arqueando las cejas como si quisiera recordarme que el partido aún no había terminado. Así que le da igual que me cargue a su hijo con vida, señor Voss. Lo siento, Robert. ¿Cómo sé que sigue con vida?, le dije, empleando una disculpa y su nombre de pila, sembrando calidez en la interacción con el objetivo de complicarle su estrategia de avasallarme. Lo siento de verdad, pero ¿cómo puedo darte dinero en este momento? Y más $1.000.000 si ni siquiera sé que está vivo. Fue todo un espectáculo ver a un hombre tan brillante como aquel quedarse aturdido por lo que debió de parecerle una insensatez muy rudimentaria. Por el contrario, sin embargo, si hay algo que no era insensato, era mi jugada. Estaba empleando la que había llegado a ser una de las herramientas de negociación más potentes del FBI, la pregunta de respuesta abierta. Hoy, tras haber dedicado algunos años a desarrollar estas técnicas para el sector privado con mi agencia de consultoría de Black Swan Group, a esta táctica la llamamos preguntas calibradas. Son interrogantes a los que el otro puede responder, pero que no tienen respuestas cerradas. Sirven para ganar tiempo. Le dan al interlocutor una ilusión
consecución del dinero, a cómo resolvería él mis problemas, a cada una de sus amenazas y exigencias. Yo seguía preguntándole de dónde se suponía que iba a sacar el dinero y cómo se suponía que podía fiarme de que mi hijo estuviera vivo. Después de que lleváramos así 3 minutos, intervino Gabriela Bloom. No le dejes que te haga eso, le dijo a Nokin. Bueno, pues inténtalo tú, contestó él, alzando las manos al aire. Bloom entró en la negociación. Por los años que había pasado en Oriente Medio, ella era más dura, pero mantuvo la estrategia de avasallarme y todo lo que consiguió sacarme fueron las mismas preguntas. Nokin intervino de nuevo, pero tampoco consiguió llegar a ningún sitio. De la frustración empezó a ponérsele la cara roja. Era evidente que la frustración le estaba impidiendo pensar con claridad. Vale, Bob, ya está, le dije, poniendo final al mal rato. Asintió. Mi hijo vivirá un día más. Bueno, digo, supongo que el FBI sí que tiene algo que enseñarnos. No solo había conseguido permanecer en mi terreno frente a 2 de las figuras más distinguidas de Harvard, sino que había competido contra lo mejor de lo mejor y había salido victorioso. Pero había sido solo suerte. Desde hacía más de 3 décadas, Harvard era el epicentro mundial de la teoría y la práctica de la negociación. Lo único que yo sabía acerca de las tácticas que usábamos en el FBI es que funcionaban. En los 20 años que llevaba en la agencia, habíamos diseñado un sistema que había resuelto con éxito casi todos los casos de secuestro en los que lo habíamos aplicado, pero no teníamos ninguna gran teoría al respecto. Nuestras técnicas eran producto del aprendizaje. Las habían desarrollado los propios agentes a partir de su experiencia negociando las diversas crisis y compartiendo después la información sobre lo que había funcionado y lo que no. Se trataba de un proceso repetitivo, no intelectual, en el que íbamos refinando las herramientas que usábamos día a día. Dejemos que pase la moto o auto, no sé, parecía moto. Ya, seguimos. Y la urgencia siempre estaba presente. Nuestras herramientas tenían que funcionar porque lo contrario significaba la muerte de alguna persona. Pero, ¿por qué funcionaban? Esa era la pregunta que me había llevado hasta Harvard y hasta aquel despacho con Nokin y Bloom. Fuera de las fronteras de mi pequeño mundo me faltaba confianza y sobre todo necesitaba articular mis conocimientos y aprender cómo combinarlos con los suyos. Y estaba claro que ellos tenían unos cuantos para poder entenderlos, sistematizarlos y ampliarlos. Sí, nuestras técnicas sin duda funcionaban con mercenarios, traficantes de droga, terroristas y asesinos brutales. Pero, ¿y con las personas normales? Como pronto descubriría en los pasillos de Harvard, nuestras técnicas tenían un gran componente teórico y funcionaban en cualquier parte. Resultó que nuestra forma de abordar las negociaciones encerraba algunas claves que permiten desarrollar una interacción humana provechosa en todos los ámbitos, formas de interacción y relaciones de la vida.